Buenas tardes, mi nombre es Kenia Yuleidi Vargas Rodríguez. A continuación trataremos el tema de las 4 biomoléculas orgánicas, presentado a Álvaro Diego Albornoz, tutor de Biología Celular y Molecular. Allí trataremos los temas de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, de los cuales explicaremos su definición, características, clasificación y funciones. Carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son los azúcares, fibras y almidones. Características. En principio, te diré que los carbohidratos de carbono se caracterizan por ser moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua y abundantes en células. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida, almacenan energía y son fuente de reserva de glucógeno. Estas se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, también conocidos como azúcares simples, son los glucósidos más sencillos, no se hidrolizan, de los cuales se desprende la glucosa, fructosa y la galactosa. Es un azúcar simple que circula en la sangre de los animales como glucosamina. Dice que la fructosa, también llamada levulosa, es un monosacárido simple encontrado en muchas plantas, donde a menudo es enlazado con la glucosa para formar el disacárido sacarosa. Allí también los encontramos en las frutas. La galactosa se dice que es un azúcar monosacárido que es menos dulce que la fructosa. Puede ser encontrado como un componente de la lactosa en la leche. Tenemos los disacáridos. Se dice que es el tipo de carbohidratos. Se forma cuando dos monosacáridos son unidos por un enlace glucosídico, como las monosacáridos. Estos también son solubles en el agua. De allí se desprende la sucrosa y la lactosa. Se dice que es un carbohidrato natural y común, encontrado en muchas plantas y partes vegetales. La sucrosa a menudo es extraída y refinada en la caña de azúcar y la remolacha azucarada para el consumo humano. La lactosa es un disacárido compuesto de galactosa y glucosa, encontrado en la leche de lactosa, formada alrededor de 2.8% de la leche, aunque puede ser extraída de la misma. Oligosacáridos. Es un polímero sacárido que contiene un número pequeño de azúcares simples. Los oligosacáridos también tienen las funciones incluyendo el reconocimiento de las células y conexiones de las mismas. Encontramos los glicolípidos. Son un carbohidrato enlazado glucosídicamente. Su rol principal es mantener la estabilidad de la membrana y facilitar el reconocimiento celular. Los polisacáridos son moléculas de carbonos poliméricos compuestas de grandes cadenas de unidades monosacáridos unidas por enlaces glucosídicos. De allí se desprende el glucógeno y celulosa. ¿Qué es el glucógeno? Es un polisacárido de multicadena de glucosa que sirve como una forma de almacenamiento de energía en los humanos, animales, hongos y bacterias. La celulosa es un compuesto orgánico importante, componente estructural de la pared celular primaria de las plantas verdes, como muchas formas de algas. Como vemos en la imagen, encontramos celulosa cristalina, celulosa amorfa, hemicelulosa, fibras de celulosa y celobiosa. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean un poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. También pueden ser moléculas de elevado peso molecular, con un número relevante alto de átomos de carbono e hidrógeno, bajo número de átomos de oxígeno, y algunos de ellos contienen átomos de hidrógeno, fósforo o azufre. Características de los lípidos. Su papel primordial en la protección de las células, en la absorción de las vitaminas necesarias para el buen funcionamiento de organismos o en la proporción de ácidos grasos vitales para varios procesos que lleva a cabo el cuerpo. Tiene como estructura
principal es ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua. Los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadena alifáticas, saturadas, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, que es unidos por enlaces dobles o triples. Los lípidos se clasifican acorde a su polaridad, conforme a su condición saponificable, simples o complejos. Encontramos apolares y no polares. Los no polares son aquellos que no presentan en su composición enlaces o átomos abivilantes y que por ende no logran ser disueltos en agua. Los polares, lípidos doblemente compuestos, ya que su composición biomolecular permite la apreciación de enlaces polares y no polares. Lípidos saponificables son los que sufren efectos a consecuencias de la hidrólisis, entendiendo por esta el proceso de desfragmentación de una sustancia producto de agua. Los no saponificables, estos son los que disponen en su composición de gran cantidad de moléculas de carbono, como por igual resultan derivadas de ácidos grasos. Los complejos están formados por ácidos grasos, alcohol y demás funciones químicas, entre estas los glicéridos, los glicolípidos y los fosfolípidos y las ceras. En los simples encontramos la estructuración celular, presenta poca complejidad y están compuestos de esteroides. Los lípidos complejos encontramos los ácidos grasos, los glicéridos, los glicolípidos, los fosfolípidos y las ceras. Los ácidos grasos están compuestos por químicos conformados en su mayoría por carbonos. Se distinguen en saturados e insaturados, siendo necesarios para el desarrollo de la vitabilidad, que de allí se desprenden los grasos saturados. Son elementos para la conformación de las membranas, y los grasos insaturados no gozan de hidrógeno o si bien no disponen en su composición en menor cantidad. Los glicéridos, estos actúan como derivados de las grasas, que resultan de la elección de estos con glicerina, en efecto son derivados de la misma. Glicolípidos son lípidos derivados en la esfingosina, estando altamente compuestos por azúcares o bien glucosa. Fosfolípidos, estos son una de las especies de los lípidos que disponen en sus terminaciones de polaridad, la cual al hacer contacto con un solvente constituyen enlaces iónicos, y las ceras están resultas de la combinación de un ácido graso con un alcohol superior, lo cual permite ser solubles en líquidos. Los lípidos desempeñan 4 funciones. La función de reserva, que es la principal reserva genética del organismo. La combustión metabólica de 1 gramo de lípido produce 9.4 kilocalorías. La función estructural, formada de las bicapas lipídicas de membranas, recubre órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Función transportadora. Esta nos explica que el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Función biocatalizadora. Es el papel de los lípidos que favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función protectora, que son las grasas que actúan como aislantes al acumularse bajo la piel de las aves y mamíferos, forman un panículo adiposo. Ácidos nucleicos. Su definición es que los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformados por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiéster. Encontramos las características de los ácidos, que están constituidos por nucleótidos, contienen toda información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica
localización subcelular y son fundamentales para nuestra vida de los. Estos se clasifican en ADN y ARN. ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de las transmisiones hereditarias. El ARN, ácido ribonucleico, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN. Se encarga de sintetizar proteínas. El ADN está formado por 4 bases. De allí se desprenden purinas y las pirimidinas. Encontramos la adenina, guanina y en pirimidinas la citosina y timina. En el ADN también está formado por 4 bases nitrogenadas, a diferencia que en las pirimidinas no está timinina sino uracilo. Las funciones, que es la secuencia de cada proteína, está programada en ácidos nucleicos de la propia célula. Almacenan la información genética, mantienen la identidad de las especies y constituye los ribosomas, y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARN mensajero durante la traducción síntesis de proteínas. Se dice que son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son polímeros lineales en los que las unidades monoméricas son los aminoácidos, que se pliegan en una notable diversidad de las formas tridimensionales. Una de las características de las proteínas es el peso molecular de las proteínas. Varía entre 5.000 y varios millones. Constan de 20 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En las proteínas globulares solubles, las cadenas peptídicas están plegadas formando estructuras complejas. Como su conformación se mantiene por fuerzas débiles, es fácilmente alterada por un ligero cambio de pH, temperatura o disolventes. Y la última característica, son muy reactivos porque tienen muchas cadenas laterales con restos de aminoácidos con grupos anicónicos o catiónicos. Estos se clasifican en simples holoproteínas, del cual se despliegan las fibrosas. Las holoproteínas están formadas únicamente por cadenas polipeptídicas, ya que sus hidrólisis solo se obtienen aminoácidos. Dicho de otra forma, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Las fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. De las fibrosas se despliegan 4: la fibroína, el colágeno, la queratina y la elastina. La fibroína es producida por los insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina, presente en las células de la epidermis de la piel y en estructuras cutáneas como pelos, plumas, uñas y escamas, es una proteína rica en aminoácidos cisteína. La elastina le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica, por ejemplo enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conoces pertenecen a esta clase, desempeñan funciones estructurales y mecánicas, actuando como albuminas, histonas. Las albuminas constituyen un grupo de proteínas grandes que desempeñan funciones de transporte de otras moléculas o de reserva de aminoácidos. Las histonas poseen una masa molecular baja y contienen una gran proporción de aminoácidos básicos asociadas al ADN. Forman parte de la cromatina y desempeñan un papel muy importante en los procesos de regulación genética. Tenemos el pteroproteínas, que se clasifican en glucoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Y por último tenemos nucleoproteínas, que son un grupo protéstico, están formadas por ácidos nucleicos. Las nucleoproteínas constituyen la cromatina y los cromosomas. Como podemos ver, cada una tiene una imagen del cual representa su función. Funciones de las proteínas.
Encontramos estructural, fisiológica, regulación genética, catalizadora e inmunitaria. Estructural, muchas proteínas forman estructuras celulares como las membranas, las fibras contráctiles, los orgánulos vibrátiles, la sustancia intercelular y las estructuras cutáneas, entre otras. La fisiológica es un grupo que comprende las proteínas que intervienen en los movimientos, los procesos homeostáticos, incluido el mantenimiento del pH, el transporte de otras moléculas, hormonas. La regulación genética, algunas proteínas participan en los procesos de activación e inactivación de la información genética. La catalizadora son las proteínas que se incluyen en este grupo, reciben el nombre de enzimas, actúan como biocatalizadoras favoreciendo la reacción química que se produce en los seres vivos. La inmunitaria, ciertas proteínas proporcionan la identidad molecular de los organismos vivos, mientras que otros anticuerpos rechazan cualquier molécula extraña que se introduzca en ellos. Por último, encontramos las bibliografías en la cual se realizó la investigación presente. Muchas gracias.